Mi nombre es Arantxa Bocanegra de Juana. Bienvenidos a la masterclass de hoy. El título de esta masterclass es Los requisitos de los materiales en contacto con los alimentos para garantizar la seguridad alimentaria. En la masterclass de hoy trataremos una introducción acerca de los materiales en contacto con los alimentos, los definiremos y abordaremos la normativa relacionada con ellos, tanto el alcance general como para materiales específicos, y nombraremos la reglamentación nacional. Además, trataremos requisitos de materiales en contacto con los alimentos, sus buenas prácticas de fabricación y al final realizaremos una serie de conclusiones como resumen de todo lo visto. Los alimentos entran en contacto con muchos materiales y artículos durante toda su vida útil, desde que son alimentos en sí mismos hasta que son consumidos como una comida, ¿no? Es decir, durante los procesos de producción, procesamiento, almacenamiento, preparación y servicios previos a su consumo final. Dichos materiales y artículos reciben el nombre de materiales y objetos en contacto con los alimentos. Nosotros resumiremos como MECAS a estos materiales u objetos en contacto con los alimentos durante toda la presentación. ¿Cómo los define la normativa? ¿Cómo los define la normativa nacional? La normativa europea. Como todos aquellos materiales y objetos destinados a entrar en contacto directa o indirectamente con alimentos o productos alimenticios, como pueden ser pues, los vidrios, el caucho, los metales, el papel, la madera. Esto en cuanto a materiales. Y en cuanto a objetos, maquinaria utilizada en su procesamiento, los envases y embalajes que se puedan utilizar para estos alimentos, los contenedores de transporte, por ejemplo, los útiles de cocina, vajilla, vasos, etc. Como veis, son multitud de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos. Todos ellos pueden constituir un peligro químico y, por tanto, a nivel internacional, en los principios generales del Codex Alimentarius se recogen algunos aspectos relacionados con los mismos. Así, por ejemplo, en las instalaciones y los equipos, en relación con los MECAS, se cita que no deben ser tóxicos para el uso al que están destinados. En cuanto al envasado, igualmente, estos materiales no deben ser tóxicos ni presentar amenaza de inocuidad y aptitud para el uso al que están destinados. Asimismo, también sobre las superficies de trabajo, el material debe ser liso, no absorbente y no tóxico. A nivel de la política europea en relación con la higiene de los alimentos, la línea que se establece es garantizar la salud y la seguridad de los consumidores. Por otro lado, también la política europea está dirigida a eliminar todo tipo de barreras que pueda haber en relación con el mercado europeo, de tal forma que se establecen unos preceptos que van a tener en cuenta en relación con los materiales en contacto con los alimentos, que estos deben ser seguros y no deben transferir sus componentes a los alimentos en concentraciones que puedan resultar inaceptables. Esta transferencia de estas sustancias es lo que se denominan migraciones. A nivel nacional, en el informe del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información español, en el año 2015 se recogen 60 notificaciones en relación con los materiales en contacto con los alimentos. De estas 60 notificaciones que se trataron, la gran mayoría se deben a metales como plomo, cadmio, mercurio, aluminio, magnesio. Por ello, se observa que hay que prestar especial atención a lo que sería toda la normativa que se establece para garantizar la calidad y seguridad de estos MECAS. Como base de normativa, en cuanto a todos los materiales en contacto con los alimentos, tenemos dos reglamentos a nivel europeo que serían los pilares básicos y fundamentales que deben cumplir, como digo, todos estos materiales en contacto con los alimentos. El primero de ellos es el Reglamento 1935 del 2004, sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos. Establece la base relacionada con ellos. El segundo es el Reglamento 2023 del 2006 sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos. ¿Qué recoge el Reglamento 1935 del 2004 sobre a quién se aplica este Reglamento 1934
1935 del 2004, pues a los materiales y objetos terminados, incluidos los materiales y objetos activos e inteligentes, que entran en contacto con estos alimentos, que por un lado puedan estar destinados a entrar directamente en contacto con los alimentos, como puede ser una lata de una bebida todavía no rellena del producto alimenticio. También podría ser de aplicación a los materiales u objetos que ya están en contacto con alimentos y que estén destinados a tal fin, como podría ser una lata rellena de un alimento con el contenido, como puede ser esa lata de mejillones, o también los materiales en contacto con los alimentos que quepa razonablemente esperar que van a entrar en contacto con los alimentos o que transferirán sus componentes a los alimentos en condiciones normales o previsibles de empleo, como puede ser, por ejemplo, un mantel o una caja de cartón de unos cereales. Por el otro lado, ¿qué excluye este Reglamento 1935 del 2004? Pues excluye todos aquellos materiales y objetos que son suministrados como antigüedades, por tener en cuenta que su contacto con los alimentos va a ser limitado, puesto que el número de estos materiales y objetos también es limitado, como pueden ser unos cuencos de cerámica antiguos o una vasija. ¿Vale? Materiales de recubrimiento o revestimiento que formen parte integrante de los alimentos y que puedan consumirse junto con ellos, como pueden ser la corteza de un queso que nos podamos comer, los productos cárnicos, esa piel que recubre a cualquier chorizo o cualquier fuet, o las frutas, por ese material de recubrimiento o revestimiento que las abrillanta o las protege, ¿no? Sin embargo, sí se aplica a esos materiales que, si no forman parte integrante de los alimentos ni están destinados a consumirse con ellos, pues han de regirse por lo recogido en el Reglamento 1935 del 2004. Tampoco se va a aplicar a equipos fijos, públicos o privados, de suministro de agua, como pueden ser un aljibe. El Reglamento 1935 del 2004, relativo a los mecas, establece en su artículo 3 los principios básicos. Estos principios básicos recogen que los mecas han de estar fabricados de conformidad con las buenas prácticas de fabricación, para que en las condiciones normales o previsibles de empleo no transfieran sus componentes a los alimentos en cantidades que, por un lado, puedan representar un peligro para la salud humana, es decir, pongan en peligro nuestra salud, ¿vale? O que vayan a afectar a los alimentos, modificando inaceptablemente su composición o alterando las características organolépticas de ellos. Además, estos mecas tienen que tener en cuenta que en su etiquetado, su publicidad y su presentación no deben inducir a error a los consumidores. Asimismo, el Reglamento 1935 del 2004 aborda otros aspectos para llegar a obtener o al objetivo de cumplir esos requisitos, esos principios básicos, como serían las medidas específicas de determinados materiales y objetos en contacto con los alimentos, lo relativo a materiales y objetos activos e inteligentes, la evaluación de la seguridad de las sustancias, las limitaciones en cuanto a las distintas migraciones, trazabilidad, aspectos de trazabilidad de estos mecas, la declaración de conformidad que debe acompañar a estos productos, la información al usuario, en especial lo relativo a su etiquetado, y todo lo relativo a inspección y medidas de control. Todos estos puntos son los que vamos a ir desarrollando a lo largo de la ponencia. Por un lado, en cuanto a las medidas específicas, el reglamento establece en su anexo 1 los 17 grupos de materiales y objetos que entran a formar parte de esta definición de mecas. Y dentro de estos 17 grupos se establece que la Comisión de la Unión Europea puede adoptar o modificar medidas específicas respecto a ellos. Como veis, aparecen varios de estos productos o todos los productos aquí reflejados, ¿no? Corchos, siliconas, barnices, ceras, etc. Además, si procede respecto también a sus combinaciones o a materiales y objetos reciclados utilizados en la fabricación de dichos materiales y objetos, puede la Comisión adoptar o modificar medidas específicas.
¿Qué se recoge o qué se puede incluir dentro de estas medidas específicas? Pues la lista de sustancias autorizadas para poder elaborar, para poder fabricar estos materiales y objetos que van a estar en contacto con los alimentos, las especificaciones de pureza de esas sustancias que se van a emplear para esa fabricación, las condiciones especiales de uso de las sustancias y también de los materiales y objetos que contengan tales sustancias, los límites específicos para la migración de un componente, de un grupo de componentes hacia los alimentos o hacia la superficie, los límites globales de migración, la disposiciones destinadas a proteger la salud de los consumidores que vayan a utilizarlos, las normas para el cumplimiento de los requisitos generales y especiales, además también todas las normas que nos vayan a servir para controlar la observancia de todo lo que acabamos de citar. Estas medidas específicas también pueden incluir tomas de muestras y métodos de análisis que se han de realizar, las disposiciones específicas para garantizar la trazabilidad, disposiciones adicionales para el etiquetado de materiales y objetos activos e inteligentes, como luego veremos, registro comunitario público sobre sustancias, procesos, materiales u objetos autorizados que debe cumplir, ¿vale? Y normas específicas del procedimiento. Estas medidas específicas, como se comentaba anteriormente, pueden ser adoptadas por la Comisión Europea. Si la Comisión no adopta estas medidas específicas, los Estados miembros pueden mantener o pueden adoptar disposiciones nacionales en relación con estos materiales u objetos. Así, dentro de las medidas específicas a nivel europeo, vemos que sobre materiales se encuentran establecidas para plásticos y plásticos reciclados y también para materiales y objetos activos e inteligentes. Y sobre sustancias específicas aparece el Reglamento 1985 del 2005 sobre derivados epoxídicos, en el que se recogen determinadas sustancias de uso prohibido para elaborar estos materiales, ¿vale? Y a nivel nacional aparecen como reales decretos. Tenemos sobre materiales normativas específicas, como digo, a nivel nacional, para la celulosa regenerada, la cerámica, el cloruro de vinilo, las nitrosaminas en cauchos de tetinas y chupetes. El Reglamento 1935 del 2004 recoge un apartado especial para materiales y objetos activos e inteligentes, puesto que entiende que con el gran desarrollo de la tecnología en cuanto a materiales y objetos que van a estar en contacto con los alimentos, como digo, hay un gran desarrollo y entonces se están diseñando y se están fabricando numerosos productos nuevos, ¿no? Novedosos, y hay que regularlos. Estos materiales y objetos activos e inteligentes los define, en concreto, los materiales activos como aquellos destinados a ampliar el tiempo de conservación o a mantener o mejorar el estado de los alimentos envasados, y que están diseñados para incorporar deliberadamente componentes que transmitan sustancias a los alimentos envasados, como pueden ser sustancias antimicrobianas o al entorno de estos, o que absorban sustancias de los alimentos envasados o del entorno de estos. Por ejemplo, podrían ser absorbentes de oxígeno o absorbentes de CO2, ¿vale? Por otro lado, define los alimentos inteligentes como aquellos que controlan el estado de los alimentos envasados o el entorno de estos. Nos van a dar una referencia del estado de calidad del producto. Son indicadores de la cantidad de oxígeno que pueda haber en el alimento o en el entorno de este, o la cantidad de CO2 que pueda haber, indicación en relación al tiempo y temperatura de conservación de los alimentos, por ejemplo, ¿no? Estos MECAs, activos e inteligentes, han de cumplir una normativa que lógicamente engloba la que hemos citado antes como base para todos los MECAs, el Reglamento 1935 del 2004 y el Reglamento 2023 del 2006, pero además también han de cumplir el Reglamento 450 del 2009 sobre materiales y objetos activos e inteligentes, que es ese reglamento específico, ¿vale? Son esas medidas específicas que comentaba antes, que en este caso sí que han sido elaboradas por la Comisión. Además, también deberán cumplir el Reglamento 10 del 2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, puesto que la gran mayoría están elaboradas con material plástico. ¿Qué recoge
esta normativa acerca de los materiales activos e inteligentes? Pues recoge unos requisitos específicos en cuanto a que estos materiales han de ser adecuados y eficaces para el uso previsto. Además, hace una excepción en cuanto a ellos, ya que el resto de materiales tienen que ser inertes, y en este caso los materiales activos no necesitan ser inertes. Es decir, sí que puede haber una modificación de la composición o características organolépticas de los alimentos, con una condición, con la condición de que se cumplan las disposiciones aplicables a los alimentos, por ejemplo, la relativa a aditivos o aromas. Además, no deben ocasionar modificaciones que puedan inducir error al consumidor, es decir, pueden modificar la composición o características de los alimentos, pero no de tal forma que puedan enmascarar su deterioro. Las normas específicas indicadas en el Reglamento 450 del 2009 se aplican además dirigidas a su propósito específico, dependiendo de cuál sea su fin último, ¿no? Si se dirigen hacia la absorción de sustancias del interior de los envases, por ejemplo, absorción de líquidos, o liberación de sustancias en alimentos como puedan ser conservantes, o indicación de la caducidad del alimento. Bien, el Reglamento 1935 del 2004 también recoge la evaluación de la seguridad de los MECAS. En cuanto a esta evaluación de la seguridad, las medidas específicas pueden incluir unas listas de sustancias autorizadas en la Unión Europea para poder ser utilizadas en la fabricación de los MECAS. Dichas sustancias, previamente, han de ser objeto de una evaluación de seguridad antes, como digo, de ser autorizadas. Esta evaluación de la seguridad la realiza la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, de tal forma que se consigue con esta evaluación una armonización en cuanto al procedimiento. La evaluación de seguridad y la autorización de tales sustancias debe hacerse sin perjuicio de los requisitos relativos al Reglamento 1907 del 2006, que se conoce con el nombre del REACH, esto es, lo que afecta al registro de evaluación y autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos. Así, en concreto, para materiales activos e inteligentes, se establecerá una lista de la Unión de sustancias permitidas en la fabricación. En cuanto a las limitaciones de las migraciones, estos límites de migración especifican cuál es la cantidad máxima que se permite de sustancias que pueden migrar a los alimentos. Para cumplir estas condiciones exigidas por el artículo 3, esos principios básicos, respecto de la seguridad de los MECAS, obligatoriamente las sustancias que los forman se han de ajustar a los criterios establecidos de migración. Pueden ser límites de migración global o límites de migración específica para una sustancia o una combinación de sustancias. Por ejemplo, en la normativa de plásticos, la migración total de sustancias que hace un alimento no puede superar los 60 miligramos por kilogramo de alimento. En cuanto a la trazabilidad, el Reglamento 1935 del 2004 recoge que esta trazabilidad deberá estar garantizada en todas las etapas. Ha de ser con el fin de facilitar el control, la retirada de productos defectuosos, informar a los consumidores o incluso atribuir responsabilidades. Los operadores de las empresas pondrán en práctica estos sistemas y procedimientos que permitirán la identificación, por un lado, de las empresas, tanto a las que se hayan suministrado o las que les hayan suministrado los materiales o objetos, y si procede también respecto a las sustancias o productos y las medidas de aplicación que se hayan utilizado en la fabricación. Dicha información, si fuera necesario, se pondrá a disposición de las autoridades competentes. Como veis en esta gráfica, en esta diapositiva, el Reglamento 178 del 2002 sobre los alimentos, la norma general de alimentos, la trazabilidad llega hasta desde la industria alimentaria al fabricante del alimento, sin incluir las sustancias de partida. Y el Reglamento 1935 del 2004 sí que puede llegar a establecer en esas medidas específicas una trazabilidad de las sustancias de partida. En cuanto a la declaración de conformidad, las medidas específicas exigirán que los MECAS estén acompañados de esa declaración por escrito que certifique su conformidad con las normas que les sean aplicables.
Para demostrar esta conformidad se hallará disponible una documentación apropiada y, si fuera necesario, también se pondrá a disposición de las autoridades competentes. En concreto, para materiales y objetos activos e inteligentes, tanto estén en contacto como no con los alimentos, deben llevar aparejada durante toda la fase de comercialización distinta a la venta al por menor esta declaración de conformidad. La declaración de conformidad debe ser emitida por los operadores económicos y deberá ser actualizada conforme a los cambios que se hagan en la fabricación. En cuanto a la información al usuario, la herramienta de comunicación con el usuario, el etiquetado, los MECAs que aún no estén en contacto con alimentos durante su comercialización han de ir acompañados de o bien un término como puede ser para contacto con alimentos, o una indicación específica sobre su uso que deje claro que están destinados para entrar en contacto con los alimentos, como podría ser la botella de vino, o el símbolo de la copa y el tenedor que aparece en la imagen. Además, también, si fuese necesario, para un uso adecuado y seguro, se incluirán instrucciones especiales de uso. El nombre comercial y datos del fabricante o el transformador o el vendedor que sea encargado de la comercialización del establecimiento en la Unión Europea y el etiquetado o identificación adecuados para la trazabilidad. Sin embargo, no será obligatoria la información que acabamos de citar para los objetos que por sus características estén claramente destinados a entrar en contacto con los alimentos. ¿Dónde se mostrará esta información? Pues dependerá en el momento de la cadena de distribución en la que nos encontremos, si es venta al por menor o si es distinta a la venta al por menor. En el momento de la venta al por menor, este etiquetado, la información que recoge el etiquetado, la que acabamos de explicar, podrá estar incluida directamente sobre los materiales objetos o sobre los envases que contengan estos materiales objetos, o podrá estar incluida en las etiquetas fijadas en ellos, o en un rótulo próximo y claramente visible, excepto el nombre comercial, los datos del fabricante que hemos citado, que solo podrán ponerse en los rótulos si las otras dos opciones resultan imposibles. En la fase de comercialización distinta a la venta al por menor, además de en las etiquetas o en los envases o en los propios materiales o objetos, podrá ser recogida o podrá aparecer la información en los documentos adjuntos. En concreto, respecto a los materiales y objetos activos e inteligentes, ¿qué es lo que debe incluir en su etiquetado o materiales activos inteligentes o en las partes de materiales activos inteligentes cuando pueda percibirse como comestibles? Pues las palabras no ingerir o también, siempre que no sea técnicamente imposible por el tamaño, por ejemplo, de esos materiales objetos, figurarán en ellos el símbolo que aparece en la imagen. La información debe ser visible y claramente legible e indeleble, no se debe deteriorar y para facilitar esa visibilidad se establece un tamaño mínimo de carácter de 3 milímetros. Las sustancias activas liberadas deben considerarse un ingrediente alimentario de conformidad con toda la reglamentación de etiquetado, con lo cual deben aparecer, si aparecen en una cantidad superior a la necesaria, en la lista de ingredientes. Como os comenté anteriormente, en los principios generales se establecía que los MECAs deben cumplir con las buenas prácticas de fabricación. Estas buenas prácticas de fabricación están recogidas en el Reglamento 2023 del 2006, que tiene por objeto establecer esas normas sobre buenas prácticas de fabricación para los grupos de MECAs, los 17 grupos de MECAs que aparecen en el anexo 1 del Reglamento 1935 del 2004. Y también para sus combinaciones o materiales y objetos reciclados que se utilicen en tales materiales y objetos. Sobre quién se aplica, se aplica a todos los sectores y a todas las etapas de fabricación o procesamiento y distribución de los materiales y objetos hasta la producción de sustancias primas. Esta producción de sustancias primas no está incluida dentro de la aplicación de estas buenas prácticas de fabricación, no deberían acogerse a ellas. Las buenas prácticas de fabricación quedan definidas en este reglamento como todos aquellos aspectos de aseguramiento de la calidad que garantizan que los materiales y objetos se producen y controlan de forma coherente para asegurarse que estos MECAs cumplen con las condiciones de calidad y de seguridad, es decir, son conformes a las normas aplicables y los estándares de calidad adecuados para el uso previsto y no ponen en peligro la salud humana ni alteran
no provocan cambios que sean inaceptables en los alimentos. Para la fabricación de estos materiales, los operadores han de cumplir cumplir en su fabricación la conformidad, o deben estar en conformidad con las normas generales y con las normas detalladas que se recogen en este Reglamento 2023 del 2006. En cuanto a las normas generales, se establecen los sistemas de aseguramiento de calidad, que deben ser eficaces y documentados, y por supuesto se debe garantizar su cumplimiento. También deben establecer sistemas de control de calidad y la documentación en relación con estos dos sistemas. Establece el Reglamento 2023 del 2006 en el anexo que incluye unas normas detalladas para tintas de imprenta y para los sistemas de aseguramiento de la calidad de los procesos de reciclado de plásticos que, como os he indicado antes, tienen su normativa específica en el Reglamento 282 del 2008. Así, el Reglamento 2023 del 2006 garantiza el cumplimiento de los requisitos legales para mecas durante el proceso de fabricación a través de las medidas que recoge en cuanto a las instalaciones que deben ser aptas, el personal que ha de conocer las fases de producción críticas, también a través de los sistemas de documentación que hemos comentado antes en cuanto al aseguramiento de la calidad y el control de calidad de las instalaciones, y en cuanto a las materias primas que han de ser adecuadas para el proceso de fabricación, con objeto de garantizar que los artículos terminados resulten seguros y suficientemente inertes. Por último, para terminar, como conclusiones, recordar que la legislación de la Unión Europea establece normas de carácter vinculante a los operadores de las empresas, aplicables al conjunto de los mecas, de los materiales y objetos en contacto con los alimentos, o dirigidas únicamente a materiales específicos. La ley comunitaria puede ser complementada con legislación nacional de los Estados miembros si no existiese una normativa específica a nivel de la Unión Europea. La normativa no se aplica a todos los mecas, existen exclusiones, por ejemplo, como os citaba, los materiales antiguos. Los mecas han de estar fabricados de conformidad con las buenas prácticas de fabricación. Los materiales deben ser lo suficientemente inertes como para que sus componentes no tengan un efecto perjudicial sobre la salud de los consumidores ni tampoco afecten negativamente a la calidad de los alimentos. Su etiquetado, publicidad y presentación en ningún caso debe inducir a confusión a los consumidores. La legislación de la Unión Europea, ante el desarrollo de nuevas tecnologías de conservación de alimentos, presta especial atención a la regulación de materiales y objetos activos e inteligentes. Para cumplir los requisitos de seguridad y calidad de los mecas, se pueden regular la evaluación de la seguridad y los límites de migración de sustancias que los componen. Además, también el sistema de trazabilidad al que se someterán los mecas se va a regular y ha de permitir su identificación y control. Los productores de mecas también deben garantizar una adecuada comunicación en el uso seguro de sus productos. Por ello, deben acompañar junto a los materiales y objetos la declaración de conformidad durante toda la cadena de suministro, y además la comunicación con minoristas y consumidores se llevará a cabo a través de su correcto etiquetado. La conformidad con las buenas prácticas de fabricación implica el cumplimiento de normas generales y en algunos casos específicas.